¿Hoy día qué día es? 27. Qué bueno. La prédica de hoy tiene como título Bajo tormenta. Y quiero recordar algo puntual, algún hecho que pasó en el 2010, justamente un día como hoy. ¿Se recuerdan? Más conocido como el F-27. Todos lo recuerdan así. En esa noche se nos movió la tierra, en un momento en que nadie lo esperaba. Ninguno de nosotros estaba preparado para lo que se venía. Fue una situación compleja porque nuestras reacciones fueron totalmente diferentes. Muchos salimos corriendo en busca de las llaves, de las chalas, de la ropa. Muchos salimos, lo primero fue los niños, la puerta. Mi esposa, me recuerdo que estaba embarazada para ese tiempo. Mi esposa estaba en segundo piso, también fue una preocupación. Y me recuerdo que muchos perdimos el control en algún minuto. Dios nos probó en ese momento cómo estábamos preparados. Y después de un tiempo, ya pasadas las horas, lo primero que hicimos fue comenzar a llamar a nuestros seres queridos que estaban lejos, a preocuparnos de que la luz, que el agua, ver si es que efectivamente la casa estaba en buenas condiciones. Nos comenzamos a preocupar de esas cosas. Pero en ese momento Dios nos recuerda que somos débiles ante la fuerza de la naturaleza, que realmente no somos nada, que somos frágiles, que somos inseguros y que realmente necesitamos depender de nuestro Padre. Y necesitamos depender de Él porque muchos gritaron: Señor, para esto, Señor, detén este temblor, detén este terremoto, y se asustaron. Y realmente nos dimos cuenta que sí, nosotros necesitamos depender de Él. Nos acordamos en ese momento de todas las cosas que a nosotros nos importaban, pero nosotros no nos acordamos de Dios en ese momento. Dentro de lo que le pedía a Dios en este tiempo, que ha sido difícil para mí: Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablar? ¿Qué es? Dime, Señor. Pucha, leí la Biblia, oré, me levanté temprano, casi no dormí, pero Dios me recordó esta fecha, el 27 de febrero. Y qué curioso, porque nosotros pasamos una dificultad. Nuestro Señor está en los cielos, Jesús está, su Espíritu está entre nosotros, pero los discípulos también pasaron situaciones complejas como nosotros. Por ejemplo, lo que tenemos en Marcos 4, versículo 35 al 41, cuando dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también otras barcas alrededor de él. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y muchas olas de la barca comenzaron a entrar y se anegaban. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y los discípulos le despertaron, le dijeron: Maestro, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús, levantándose, respondió al viento y le dijo, reprendió al viento y le dijo: calla al mar, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Y Jesús le dijo a sus discípulos: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces los discípulos temieron en gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Me recordaba que esa situación no está muy distante a lo que vivimos años atrás, porque fue así.
de pronto, de un momento a otro. Nadie estaba preparado, los discípulos tampoco. Y Dios me recordó que en ese momento Jesús estuvo junto al mar con sus discípulos. Alrededor de él se juntó mucha gente, una multitud. Habían seguidores, aparte de sus discípulos. Y luego Jesús subió a la barca y comenzó a enseñarles. Se dice que ese lugar era especial para poder estar en la barca y poder hablar porque había eco. Entonces había mucha gente que venían de todos lados, ¿ya? Entonces la gente se agolpaba y Jesús, para poder hablarles a todos, se sentó en una barca. La barca se hizo un poco hacia el mar y desde esa altura comenzó a enseñarles. Y muchos se preguntaban de los discípulos, ¿cómo enseña Jesús? Y Jesús le enseñaba a sus discípulos a través de parábolas. A todos los discípulos que venían del Jordán, de Galilea, Judea, de Jerusalén, Jesús le comenzaba a enseñar en parábolas. Y la palabra parábola viene de la etimología del griego comparación. Las parábolas de Jesús son aquellas narraciones dichas por él que encierran una educación moral y religiosa, revelando una verdad espiritual en forma comparativa. Eso quiere decir que las parábolas las toma en forma espiritual y las comparte con la parte humana, para así dejar que el hombre pueda razonar y buscar cuál es el mensaje. De esa forma son las parábolas. Entonces sabemos que Jesús estuvo predicando, estuvo con sus discípulos, estuvo con la gente que venía a verlo, que buscaba milagros, muchos fueron sanados. Entonces, al caer la noche, ya Jesús, cansado por todo el día de trabajo que tuvo, le pidió a sus discípulos que lo llevaran a la otra orilla cruzando el mar. Y ahí Jesús tenía un propósito, pero tenía un propósito para cada uno de sus discípulos. Por el cansancio que él tenía, Jesús, después de navegar un rato, se durmió. Se apoyó sobre un cabezal en la parte de la popa. La popa es la parte trasera del barco. Entonces me imagino que Jesús se habrá puesto de esta manera, se apoyó y se durmió, mientras los discípulos seguían transportándolo hasta la otra orilla. Y cuando comienza el problema para los discípulos, es cuando se levanta la tormenta, de la noche a la mañana. Llegó sin previo aviso, solamente se levantó. Como dice acá en Marcos 4:37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Es lo mismo que nosotros pasamos en ese momento. El terremoto vino, nosotros corrimos de un lado para otro porque no sabíamos qué hacer. Los discípulos se asustaron, nosotros también. Perdieron la capacidad de reacción, no sabían qué hacer, nosotros también. Se desesperaron, se angustiaron y tuvieron miedo. Nosotros también tuvimos miedo. Nosotros también nos angustiamos. Y me nace una pregunta: ¿de dónde nace el miedo? Buscando, Dios me mostró que la respuesta está en Génesis 3:9. En 3:9 y el versículo 10. Y dice, Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y la verdad es que me asombré, porque yo no sabía que a través del pecado, el miedo se colocó en el hombre, en el corazón del hombre. Si ellos no hubiesen pecado, si no hubiesen desobedecido, no hubiesen tenido miedo, no hubiésemos conocido el miedo. Pero lamentablemente ocurrió. Los discípulos tuvieron todo el día con él, escucharon sus enseñanzas,
compartieron muchas horas con Él, pero lo primero que hicieron ante esa situación de angustia fue despertar a Jesús. Y qué raro, porque se parece mucho a lo que nosotros pasamos cuando tenemos un problema. Nosotros lo primero que hacemos es buscar ayuda. A veces nos equivocamos, buscamos ayuda del hombre, pero la verdadera ayuda proviene de Dios. Él es nuestro ayudador. Ellos tenían miedo a la muerte, miedo a morir, y es lo que refleja el pecado. La paga del pecado es muerte. Me preguntaba, ¿qué pasó con Jesús en ese momento? Jesús se levantó y le ordenó al viento y al mar que se calmaran. Y en ese momento, nuevamente vuelve a tomar el control sobre todo y todos. Tomó el control sobre el viento, sobre el mar y sobre sus discípulos. Sus discípulos, a pesar de que estaban angustiados, el hecho de que Jesús se levantara y calmara los vientos, ya ellos ya quedaron mucho más tranquilos. Eso pasa porque ellos conocieron en ese momento que Jesús era el Hijo de Dios. Después de todo que lo que vivieron en la barca, Dios le hizo un llamado de atención. Tiene que haberles tirado un poquito la oreja, porque le hace una pregunta: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? O sea, imagínense, estuvieron todo el día con Él, vieron los milagros, escucharon las enseñanzas, vieron todo lo que Jesús hacía, y aún así los discípulos no hicieron parte de lo que Jesús impartía. No lo hicieron propio, no lo hicieron de su cuerpo, no lo atesoraron en su corazón. Solamente lo miraron, pero no lo tomaron en cuenta en su corazón. Entonces, podríamos decir que hoy en día habrá alguna diferencia entre los discípulos que estaban con Jesús a nosotros. Podríamos decir que no hay mucha diferencia, ¿cierto? Pero hay una pequeña diferencia, porque ellos tenían a Jesús. Ellos lo tenían en forma personal, en forma viva. Ellos pudieron tocarle, ellos pudieron besarle, se pudieron despertar con Él, se pudieron tomar de la mano con Él. Vieron sus milagros, vieron cuando la gente caía, vieron las sanaciones, vieron cuando Jesús tomaba, solamente con decir, sana, cree y será salvo. Y ellos lo vivieron. Nosotros no. Nosotros no tenemos a Jesús vivo prácticamente, pero sí su Espíritu está con nosotros, porque Él pagó por nosotros, por todos nuestros pecados en la cruz. Pero aún así, Él está con nosotros, espiritualmente, guiándonos. A través de su Espíritu Santo podemos comprobar que Jesús es un Jesús vivo, que Dios es real, que Dios es amor, porque sacrificó a su Hijo por nosotros, gota a gota de sangre, por cada pecado de nosotros. Dios nos ha dejado una herramienta fundamental en nuestra vida, que es la Biblia. Esta es la palabra de Dios. Fue inspirada por Dios a los hombres. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener acceso a ellas, para que la cual nosotros podemos leerlas y podemos descubrir que es un manual de vida, en la cual si nosotros pecamos, tenemos condenación. Pero Dios es santo y justo, porque perdona si nosotros nos arrepentimos. Qué grandioso, cómo nos ama. Es decir, más aún, dio a su Hijo y más aún nos da un manual de vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir. ¿Pero qué hacemos? ¿Aplicamos esa enseñanza en nuestras vidas? Hoy día me fijaba en el trabajo lo curioso que es la tecnología. Veía una tecnóloga en Facebook. Mi compañero
Facebook, el tecnólogo, WhatsApp, y el otro compañero hablando por teléfono. Todos estaban preocupados de otras cosas, pero no se han preocupado de leer esto, no se han preocupado de decir, Dios entregó este libro, pero nunca han buscado en su corazón el motivo por cual lo dejó. Y solamente lo dejó por amor a nosotros, para que nosotros le busquemos, para que consagremos nuestras vidas, para que tengamos fe, para que podamos creer en Él. Porque cuando pasen estas tormentas, Él sea nuestro protector, nuestro ayudador. Nosotros no aplicamos la verdad muchas veces la enseñanza que Dios nos dejó. Para ser honrado, no muchas veces, porque a veces nuestra carne lucha también con nuestro espíritu. Y a veces, me falta, ¿qué hago? Me quedan 1,000 pesos. Me pasa. Oh, pero, Señor, pero que si hago esto y si lo... pero no, y si me consigo, y si mejor... Y Dios nos está mirando, nos debe estar mirando de arriba y decir, ya, pues, si leíste y creíste, hazlo. Y a veces fallamos. Hacemos la parte humana. Vamos y decimos, pucha, necesito tanto y ya no importa, voy a sacar de la tarjeta, total, Dios provee. Y a veces Dios no quiere eso. A veces necesita que nosotros confiemos. Que no depositemos la confianza en las tarjetas o en las personas humanas, sino que solamente la confianza en Él. Nosotros comenzamos a idear, comenzamos cómo salir del paso. A ver, me falta plata, a ver, me consigo. No, que él no tiene, es que no, está justo porque está apretado. No, porque él se compró el auto, está pagando las cuotas. Y empezamos a buscar. Y entonces comenzamos a entrar en un estado de incertidumbre, de no saber qué hacer. Y la verdad es que con este hecho, nuestra fe se ve directamente afectada. Se decae, el miedo se apodera de nosotros, nos presiona en nuestra mente, nos habilita en nuestro corazón para que busquemos a Dios. Y al final de cuentas terminamos perdiendo la fe y la confianza en Dios. Eso es lo que nosotros debemos mantener. Debemos confiar, debemos creer, debemos tener nuestra mirada puesta en nuestro Señor. Nosotros, cuando estamos en problemas, primero que nada, cuando estamos en problemas necesitamos fe. ¿A dónde vamos? ¿A dónde acudimos? A nuestro Señor Jesucristo. Pero como les dije antes, la carne muchas veces no hace mirar al suelo, no hace mirar al polvo y no mirar hacia el cielo, no mirar la mano divina que está sobre nosotros. Dios demanda fe, pero ¿qué es lo que es fe? Como dice en Hebreos 11, fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso quiere decir que debemos tener la seguridad de que lo que esperamos o anhelamos va a llegar. No en nuestro tiempo, sino que en el tiempo de Dios. Porque por mucho que nosotros anhelemos, Dios tal vez nos tiene preparado algo mejor. Le explicaba el otro día a nuestros hijos, ayer martes, le explicaba sobre esto, sobre la fe, porque ellos tienen sus anhelos como jóvenes. Tal vez quieren su bicicleta, una guitarra, que les vaya bien en el colegio, quieren su notebook, porque ahora la tecnología va avanzando, quieren su notebook, ya no quieren juguetes, ya quieren notebook, no quieren ropa, quieren notebook. Y yo le decía, hijo, pero ¿con qué te conformarías? No, lo que sea su corazón. Pero mi corazón dice una cosa, pero el corazón de Dios dice otra. Porque a lo mejor
Tú quieres algo básico, algo que te sirva en este momento porque necesitas Facebook, chatear, jugar, escuchar música, pero a lo mejor Dios te tiene algo preparado. A lo mejor te tiene algo mejor que un computador. Y si lo tiene, y si es así, a lo mejor te tiene uno mejor, de una mejor categoría, de una mejor marca. Pero solamente tienes que creer. Pídele a Dios y Dios dará. Pídele a Dios, ora a Dios para que Él abra las puertas del cielo. Porque sabemos que si Él las abre, nada ni nadie las podrá cerrar, solamente Él. Y eso es lo que tenemos que buscar. Buscar que Dios nos abra las puertas. Pero muchas veces nosotros hacemos que Él las cierre. A veces tenemos la bendición ahí a la mano, a los pies. Ahí es cosa de tirar la mano. Pero tan solamente porque no estamos preparados, no la vemos y se nos escapa. Y tenemos que esperar meses, años, a que Dios nuevamente coloque otra bendición. Y si no estamos preparados, nuevamente la perdemos. Eso es lo que Dios no quiere para nosotros. En Marcos 9:23, Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, todo es posible. En 2 Corintios tenemos otro versículo tan importante que dice: porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Y en Romanos 10:17 nos dice: así que es la fe por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo podemos oír la palabra de Dios? Acá, en casa. Los días miércoles, los días domingos, las prédicas los sábados, la Biblia, la oración, la comunión, la alabanza, la predisposición de nuestro corazón hacia el Señor, para que Él entre en nuestra vida y nos guíe. A veces es difícil, a veces no es fácil. Nosotros muchas veces hacemos lo contrario. En vez de orar, vemos tele. En vez de leer, nos vamos a dormir. Y sabemos que Dios para con nosotros tiene un despertar, un trabajo, la comida, la once, tiene cada cosa predispuesta para nosotros. Y asimismo nosotros debemos predisponer nuestro corazón en oración, en alabanza, en comunión con nuestros hermanos. Nosotros en la Biblia hoy día podemos encontrar, como decía mi hermano, bendiciones, exhortaciones, promesas, bienaventuranzas y todo aquello que es necesario para que nuestras vidas sean guiadas. Si tan solo siguiéramos con fe, paso a paso, todo lo que está escrito en ella y creyéramos con nuestro corazón, sin dudar, nuestra vida sería muy diferente para poder enfrentar nuestros problemas. Tal vez nuestros problemas que hoy son grandes, tal vez con Dios van a ser grandes, pero van a ser livianos. A lo mejor van a tener la misma dimensión, pero van a ser mucho más fáciles de cargar. Porque Dios nos quita el peso. Y Dios nos da el tiempo para poder continuar y seguir en el problema. Y cuando ya lo hemos pasado, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta hasta cuando lo pasamos y ya esto ha sido superado. ¿Cuántos de aquí no hemos tenido problemas complejos? ¿Cuántos de aquí no hemos sufrido, no hemos llorado, no hemos estado con amargura, que nuestro semblante se ha decaído? ¿Se imaginan los discípulos en ese momento cómo se habrán sentido por ese tirón de orejas que Dios les dio? ¿No tenéis fe?
¿cómo no vamos a tener fe? ¿Cómo no podemos tener fe? Si Dios ha hecho todo por nosotros. Hoy día les dio un día más de vida a todos nosotros. Nos dio almuerzo, nos dio a nuestra esposa, a quienes están al lado, nos dio la alegría de nuestros hijos. Nos va a dar un momento hoy día también para descansar, para reponernos. Y si Dios quiere, si es su voluntad, mañana tendremos otro día para gozarnos en Él también. Dios nos demanda cosas puntuales. Por ejemplo, la Biblia, leerla. En Juan 5:39 nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que te dan testimonio de mí. ¿Cómo yo puedo creer en Dios si yo no leo la palabra? Si yo no busco de Dios. ¿Cómo yo puedo creer en Dios si yo no vengo los miércoles? ¿Cómo yo no puedo creer en Dios si no estoy aquí el día domingo? ¿Cómo le voy a hablar a mis hijos de Dios si no soy el primero en que se humilla? ¿Cómo le van a hablar de Dios a ustedes, a los que están afuera, si no están acá cuando se necesitan? Cuando se necesitan oraciones. Hermanos, necesitamos orar por nuestra hermana. Amén. Oremos. Démonos un tiempo. Nos saludamos cuando llegamos, compartimos. Es rico vernos. Pero también es rico también decir: hermano, necesito su oración. Oremos juntos. Hermano, necesito fe. Hoy día estoy cansado. Hoy día no quiero más. Hoy día quisiera tirar la Biblia por la ventana. Hoy día no quiero más. Muchas veces queremos decir: no, Señor, este peso es muy grande. No puedo llevarlo. ¿Cómo nosotros le vamos a decir a un hermano: hey, confía en Dios, si nosotros no nos complementamos, no oramos juntos? ¿Cuántos aquí tienen un problema, por mínimo que sea? Pero para usted es importante. Para Dios también. Lo único que Él quiere es que le busquen en verdad y corazón. Dios nos demanda que tengamos fe, que la pongamos en práctica y que la hiciéramos parte de nuestras vidas. Es como... Esto pasa mucho en lo que es venta. Cuando los vendedores, uno va, por ejemplo, a comprar un celular. Yo necesito un celular y voy a comprarlo. Yo lo miro y lo remiro, pero no lo toco. Pero el vendedor sabe que en el momento que el cliente lo toma, ya lo hace suyo. Y es ahí cuando se tiene que concretar una venta. Ese es el momento de atacar al cliente y de decirle: se le ve bien en su mano. Este celular tiene toda la tecnología que usted busca. Este celular es top. Se ve muy bien, se ve elegante, le asienta. Además, está barato, está en oferta. Y la persona cada vez más lo va haciendo de uno. Y cada vez más lo va metiendo en el bolsillo y no se da cuenta cuando dice: lo compro. Y pasó la tarjeta y ok, ya, ¿y cuánto me costó? 60.000. ¡Ay, Señor, 60.000! Pero que está lindo. Es que me gusta. Es que está... y tiene Bluetooth. Y tiene Twitter. Y tiene WhatsApp. Es que para esto yo lo quiero. De esa manera, así tenemos que hacer propia nuestra fe. Tomar la fe en nuestras manos, atesorarla, abrazarla y dejar que nadie la quite. Su fe es personal, su fe nadie la puede quitar. Se puede aumentar, pero nadie debe quitarla. Cuando veamos a un hermano que está caído, cuando el día de mañana tal vez a mí me van a ver caído, ¿qué espero yo? Que un hermano me abrace y me diga: toma, se te cayó la fe, toma, recógela, es tuya, y lo echemos juntos. Eso es lo que Dios espera de nosotros, día a día. Cuando veamos
cuando nos subamos al metro y veamos una cara triste. Nosotros no sabemos lo que le pasa a la persona, pero sí podemos decirle: Señor, señorita, joven, Lolo, toma, se te cayó la fe. Dios te quiere dar más. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que Dios quiere. Que creamos en Él, que tengamos fuerzas. En Lucas 8, versículo 50, dice: oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. En Hechos 16:31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Aquí hay un versículo muy lindo, en Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Wow. No tendrá sed jamás. ¿Alguna vez han dejado de tomar 2 o 3 días agua? ¿O 4 días han dejado de tomar agua? Se seca la boca, el aliento ya no es el mismo, la boca se siente áspera, espesa, nuestro cuerpo funciona, comienza a necesitar algo. No sabemos qué es lo que es hasta cuando tomamos el agua, la bebemos y sentimos que nuestro cuerpo se va refrescando. Eso es la palabra de Dios, el agua viva que debemos beber, que debemos tomar. Debemos beberla día a día. Debemos inclinar nuestras cabezas, arrodillarnos en nuestro aposento, para que así, cuando venga el problema, nos pille hidratados, con fe, con energía, con ganas. En Marcos 9:23 dice: Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree todo es posible. ¿Creen que todo es posible? Amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestro Señor. Porque Él es un todopoderoso. Él es nuestro Dios, es nuestro sanador, nuestro salvador, nuestro protector. Hoy día vamos a tomar como el momento en que nosotros decidimos estar cerca de Dios, cerca de Jesucristo. Nosotros tomamos el camino angosto, ¿cierto? La Biblia nos dice que tenemos 2 caminos: el camino ancho y el camino angosto. El camino ancho lo lleva a la perdición y el camino angosto a la salvación, a la vida eterna. El camino angosto es difícil, pero con Cristo Jesús es fácil. Nosotros en nuestra vida les graficaba cuando comencé las tormentas, la tormenta que Jesús y sus discípulos pasaron en ese momento. Las tormentas son los problemas que hoy día tenemos: dinero, amor, discusiones, desánimos, envidia. Todas esas cosas son tormentas. La pérdida de un ser querido, la angustia que vemos que nuestros dineros muchas veces se van como agua. Nos pagaron el día 30 y el día 5 ya no tengo ninguno. ¿Cómo lo hago? Cada día tiene su propio afán. Cada día tiene su propia tormenta. Pero hermanos, yo les insto a que la única manera de poder soportarlas es que pongamos la fe, pongamos nuestro corazón abierto para que Jesús nos colme
de fe. Si tenemos poca fe, pidamos fe, porque todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús os dará, será hecho. Dios nos va a dar fe, pero pidámosla. No nos quedemos, pidámosla. Porque, como Jesús dice acá en Mateo, dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dierais a este monte, pásate de aquí allá, él se pasará y nada será imposible. El monte, la carga. Hermanos, hoy día hemos venido cansados del trabajo, venimos agotados. Me gustaría que si alguien necesita hoy, en la cual como iglesia podamos orar por él, que pase adelante. Si alguien necesita esa fuerza, ese impulso, tiene una familia, tiene sus hermanos acá. Esa tormenta que está pasando, con Cristo Jesús va a ser mucho más fácil. El tiempo va a ser más corto, va a ser menos pesada. La carga va a ser más liviana. Amén, hermana. Gracias, Señor. Dios quiere que hay una canción de Dani Garrigos, Alaba. Me gustaría, hermano, si te puede colocar, como decía el hermano Antonio, cantarla con entendimiento. Cantémosla con entendimiento, sintámosla en nuestro corazón. Les invito, hermano, a que nos pongamos en pie, oremos. Hay una hermana que necesita de la oración, que necesita fe, que necesita fuerza. Pidámosles a Dios que Él está entre nosotros, para que Él nos ayude.